Continuamos con nuestra serie del libro de Efesios. Ya estamos llegando a la recta final ya del libro. Estamos viendo con qué libro seguimos. Estamos analizando. La verdad que este libro ha sido de mucha bendición, por lo menos personalmente, y espero que también haya sido para la iglesia. Amén. La verdad que Efesios es la enseñanza que Pablo plantea en los últimos, sobre todo, capítulos, ¿no? 4, 5 y 6. Es muy práctico para la vida diaria, cotidiana. Los primeros capítulos 1, 2 y 3, Pablo establece la supremacía de Cristo, habla de la obra expiatoria de Cristo, lo que implicó todo el sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Y los capítulos 4, 5, 6 habla de que los hijos, en este caso la iglesia de Éfeso, debía poner en práctica en su vida todo lo que Cristo había hecho por ellos. Y aquí, ya llegando al capítulo 6, finalizando, es como que le da un pequeño resumen de lo que venía hablando en todos los capítulos anteriores, sobre todo el 4 y 5, que es los capítulos que habla de la vida que debe llevar uno como hijo de Dios. Dice, bueno, pero para vivir de esta manera tienes que armarte con esta armadura que venimos describiendo. El domingo pasado hablamos de las primeras 3 partes de la armadura, así que anduvimos esta semana medio desarmados, y ya hoy completamos la armadura completa, así que esta semana ya va a estar bien armado, ¿sí? Para poder enfrentar con todas las partes que la armadura necesita, para poder enfrentar, como dice Pablo, ¿no? Las acechanzas del enemigo. Amén. Efesios capítulo 6, seguimos con lo que es la armadura del creyente, del versículo 14 al 18, parte 2. Así que, y dice así, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, aquí viene lo que vamos a analizar hoy día. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí vamos a analizar solamente. Ahora, lo interesante de que Pablo viene hablando aquí, como vamos en esta pequeña introducción, Pablo emplea la palabra tomad en el versículo 14, ¿no? Y en el versículo 16 y 17 habla de tomar de forma reiterada para referirse al escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza la palabra tomad? La palabra tomad en el original es analambano, que significa recibir, levantar o tomar con las manos. En ese tiempo no es pasivo, sino que es algo activo. ¿Por qué? Porque implica que una acción consciente de mi parte, tomar algo. Yo soy consciente, tengo que tomar en este caso esto y lo levanto. Por lo tanto, y algo era voluntario por parte del soldado. En el contexto militar donde Pablo le habla, se usaba para tomar un arma o el equipo antes de, ¿no es cierto?, centrarse en la batalla o ir a la batalla. Ahora, ¿por qué Pablo cambia este sentido? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del cambio? Porque en los versículos, como dice ahí, anteriores, lo que leímos el domingo pasado, donde habla del cinturón, de la coraza y del calzado, Pablo usa verbos como ceñirse o vestirse, que son piezas que se llevan puestas de manera continua. Entonces Pablo le dice, lo vimos el domingo pasado, vístanse o cíñanse de esta parte de la armadura que analizamos el domingo pasado, que es el cinturón, la coraza y el calzado. En cambio, el escudo, el yelmo y la espada se toman en el momento de la batalla. O sea, se levantan y se usan activamente. Es decir, Pablo subraya que la fe, la salvación y la palabra de Dios requieren una acción inmediata y consciente frente a los ataques del maligno. ¿Por qué? Pablo
aquí usa tomar porque estas armas no son parte del uniforme permanente que tiene el soldado, sino que son instrumentos que el creyente debe levantar y usar activamente en el momento de la batalla espiritual. Es decir, cuando no había guerra, cuando estaban en un tiempo de descanso, el soldado se quitaba el casco, dejaba su escudo y se sacaba su espada. Pero no era algo que estaba constantemente usando de manera permanente, como los demás anteriores que analizamos el domingo pasado. Pero cuando se venía la batalla, lo primero que hacía el soldado para enfrentar la batalla, tomaba el casco, el yelmo, levantaba su escudo y tomaba su espada. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, por eso Pablo le dice, tienen que tomar estas tres partes de la armadura para enfrentar las acechanzas del enemigo. Habla de una acción voluntaria y de una acción consciente que uno tiene que realizar para poder tomar estas partes de las armaduras. Sin estas partes de las armaduras no se puede enfrentar al enemigo. Por eso Pablo habla y recalca, tienen que tomar. Es una decisión propia de cada uno. Difícilmente un soldado iba a la batalla sin estas tres partes del cuerpo, porque si iba sin estas partes del cuerpo era seguro, 100%, de que inmediatamente ese soldado perdía su vida. Por lo tanto, aquí Pablo le da esa importancia. Lo primero que tenemos que analizar es el escudo de la fe. El escudo se usaba constantemente en cada enfrentamiento, como veíamos, era parte de la armadura en una batalla. Por lo tanto, este soldado no podía salir a la batalla sin su escudo, sin su protección. Hola, los soldados utilizaban dos tipos de escudo que vamos a analizar para las batallas. El primer tipo de escudo era un escudo redondo, de esa forma. Era pequeño, era de 60 centímetros más o menos de diámetro, el cual se aseguraba en el brazo con dos correas de cuero, se metía el brazo, y esto normalmente se utilizaba para las batallas cuerpo a cuerpo con otro soldado. Como vemos ahí, ¿no? Esa es la forma en que salía a la batalla cuerpo a cuerpo. El segundo escudo, que es el escudo más común y que quizás hayan conocido más, que se conoce como el escudo sucutum, ¿sí? Que es el escudo grande que vemos ahí, ¿no? Y ese es el escudo que Pablo utiliza aquí en Efesios. Es este escudo al cual Pablo hace referencia. Este escudo tenía unos 80 centímetros de ancho por unos 20 de alto. Es decir, prácticamente cubría y protegía todo el cuerpo del soldado, como lo vemos ahí. Y con ese escudo podía defenderse contra las flechas o los dardos que dice Pablo del enemigo. Este escudo estaba hecho con un pedazo de sólido, de madera, pero que se recubría con metal o algún tipo de cuero resistente y tratado con aceite. Los soldados que portaban estos escudos normalmente se ubicaban al frente de la batalla, de la línea de batalla, y su disposición normal era estar lado a lado formando un escudo humano que impidiera cualquier acceso al enemigo. Estos hombres se juntaban sus escudos y creaban una falange inmensa, conocido también tácticamente en ese tiempo como la defensa tortuga, que ellos le llamaban, que lo vamos a ver aquí en las imágenes, que era de esa forma. Por lo tanto, que eso abarcaba hasta, según algunos historiadores hablan, hasta por 2 o más kilómetros de distancia de esa manera. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se mantuviera de pie o agachado detrás, ¿no?, de estos escudos era protegido de la ráfaga de flechas y lanzas que venían en contra de ellos. Es decir, era una táctica bastante moderna para ese tiempo y era difícil poder atravesar ese tipo de escudo que ellos hacían. Por lo tanto, debido a esa táctica y otras que ellos tenían, que era muy moderna para la época en la que ellos vivían, pudieron ganar y conquistar tantas batallas y el imperio era uno de los ejércitos más poderosos
de ese tiempo. Por lo tanto, era muy difícil poder penetrar un escudo humano que ellos hacían, valga la redundancia, con esos escudos que ellos llevaban para la batalla. Por lo tanto, Pablo dice que ¿cuál es el escudo nuestro? Dice Pablo, tomad el escudo de la fe. Nuestro escudo es la fe. Ahora, la palabra fe que Pablo utiliza en el griego es pistis, que significa confianza, seguridad, fidelidad y certeza. Por lo tanto, cuando Pablo habla de la fe, del escudo de la fe, tenemos que entender que la esencia del cristiano es creer en primera instancia que Dios existe y que recompensa a quienes los buscan. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca crea que Dios es real y que Dios existe. Por lo tanto, depositar una confianza total en su Hijo como nuestro Salvador, aquel que fue crucificado, sepultado, resucitado y ascendido al Padre. Por lo tanto, el apóstol Pablo tomó un texto del Antiguo Testamento, de Habacuc capítulo 2, y donde habla que el justo por la fe vivirá. Y esto es citada por el apóstol Pablo en dos ocasiones, en Romanos 1 y también en Gálatas capítulo 3. Y también el autor de Hebreos también lo pronuncia a este texto del Antiguo Testamento en el capítulo 10. Habla de la fe. ¿Qué quiere decir? Que la confianza activa nuestra puesta en Dios y en sus promesas, especialmente en la obra expiatoria de Cristo, es la que nos acerca y nos hace hijos de Él. El apóstol Pablo habla de que esta fe debe acercarnos y darnos la seguridad de que Cristo murió por nuestros pecados y que podemos llegar al Padre por la obra de Cristo como nuestro intermediario o nuestro intercesor. La fe es el medio, no el mérito. O sea, no es que la fe sea una obra que nos salva a nosotros, sino el canal por el cual recibimos la gracia de Dios. La fe es el conducto que nos lleva a nosotros a posicionarnos delante de Dios como aceptados en la obra de Cristo en la cruz. En tiempos del Nuevo Testamento, la punta de las flechas se envolvía con pedazos de tela que se habían sumergido con brea. Y antes de ser lanzada, esta se encendía. Por lo tanto, las flechas, cuando caían, esta punta donde caían, podía encender todo lo que estaba a su alrededor. La brea ardía de manera fuerte y hacía, al llegar a un lugar, hacer un impacto, llenaba todo de llamas el lugar donde estaban. Por lo tanto, la protección más confiable para estos soldados, ¿cuál era? Contra esos dardos de fuego, ¿cuál era? Este tipo de escudo. Este escudo Sukutum, como vemos ahí. ¿Por qué podían apagar los dardos de fuego? Porque estos escudos se sumergían bajo agua. Y cuando salían y venían las flechas, automáticamente esas flechas podían ser apagadas por ese escudo que había sido sumergido bajo agua. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿cuáles son los dardos de fuego del maligno para nosotros? Tenemos algunos tipos de dardos. Tenemos lo que es la tentación, porque el enemigo siempre va a buscar que nosotros cedamos al pecado. Y esto, cuando uno cede, lo primero que hace, nos ataca en nuestra fe y esto genera culpa, genera una caída moral. Después también el enemigo nos ataca a través de la duda, ¿no? Cuando atravesamos situaciones difíciles en nuestra vida, a veces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿realmente Dios está conmigo en esta situación? Eso es un dardo de duda que el enemigo nos arroja. ¿Y eso qué genera en nuestra vida espiritual? Genera una inseguridad, genera una confusión y nos desvía de las promesas que Dios tiene. Después también otro de los dardos puede ser el miedo, ¿no es cierto? Muchas veces a través de lo que vivimos nos hacemos la siguiente pregunta, o quizás escuchamos a gente que nos dice: no vas a lograrlo, estás solo, es imposible que puedas hacer esto. Nos genera miedo. ¿Y el miedo qué produce?
produce parálisis espiritual, no permite que podamos avanzar, nos estancamos. Otro de los dardos que puede ser es el desánimo, ¿no? A veces creemos que lo que hacemos no tiene sentido, que ya no le encontramos la vuelta a lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo. Y a veces escuchamos gente que nos dice, tu esfuerzo no vale para nada, tu esfuerzo no tiene sentido. Y eso que genera un abandono a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y nos dejamos a la libre de lo que el enemigo quiere hacer. La otra de los dardos es la acusación, y esta es una de las más que se da muchas veces en la vida de las personas. Ante la mínima falla, el mismo error, el enemigo empieza a acusarnos y nos dice, nunca serás digno de lo que Dios ha hecho por tu vida. No eres digno, eres pecador. Y eso que genera en nuestras vidas, genera vergüenza y genera condenación. Y después otro dardo puede ser los pensamientos, ¿no? Estos pensamientos engañosos que vienen a nuestro corazón. Y a veces esos pensamientos nos llevan y dice, bueno, yo al fin y al cabo puedo vivir como yo quiero vivir, me da lo mismo. Esos pensamientos, porque al no poder resolver las situaciones, y eso que hace, eso nos desvía de los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Otros dardos quizás pueden ser el desánimo, la depresión o alguna amargura en nuestras vidas. Otro dardo también muy fuerte que se da es el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la autosuficiencia que quita nuestra dependencia de Dios y nuestra sumisión y obediencia hacia Él. De hecho, el apóstol Pedro habla en 1 Pedro capítulo 5, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Por lo tanto, el diablo empezó desde el principio tirando sus dardos. Allá la tentación inicial de Satanás fue en contra de Eva, allá en el libro de Génesis. Que ¿cuál fue este dardo? Consistió en incitarles a dudar de Dios y poner su confianza en las mentiras de Satanás. Ese fue el primer dardo de fuego. Después vamos a analizar bien esa parte un poquito más adelante, a partir del cual todo lo demás han encendido y se ha propagado en llamas. Lo primero que el enemigo trata de hacer es poner duda en la obra de Cristo y poner duda a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Por lo tanto, toda tentación, sea de forma directa o indirecta, es la tentación a dudar y desconfiar de Dios. El propósito de todos los dardos de Satanás es, por ende, hacer que los creyentes abandonen su confianza en Dios, para de esta manera poder clavar una flecha que divide entre el Salvador y los salvados. Incluso él mismo se atrevió a tentar al mismo Hijo de Dios, a Jesucristo, para que desconfiara de su Padre en el desierto. Primero trató de tentarlo para que desconfiara de la provisión de Dios. Le dice, bueno, si crees, convierte estas piedras en pan. Después habló de la desconfianza de la protección de Dios. Bueno, si Dios te cuida, tírate de aquí para que envíe a sus ángeles, le dice. Y tercero, intentó que dudara del plan que Dios tenía para su vida. Y le dice, bueno, todos estos reinos te voy a dar si postrado me adorares. Entonces llevó a desconfiar de lo que Dios tenía para su vida. Por lo tanto, hermanos, pecar significa confiar en Satanás en lugar de confiar en Dios. Mientras que seguir la justicia y la verdad implica confiar en las promesas y los planes de Dios. Por eso, hermanos, todo pecado se origina en la falta de fe en Dios. Tanto en el carácter de cómo es Dios, como también en su obra. Lo que se traduce en no actuar en la confianza de Él. Por lo tanto, el pecado, hermano, es una cuestión, como dice ahí, de en quién se pone la fe y la confianza. Se pone la confianza en Satanás o en Dios. Eso es un dardo muy común
de la duda que el enemigo siempre está tratando de insertar. La única manera en cómo se pueden apagar todos los dardos de fuego de Satanás es creer a Dios, tomando el escudo de la fe. La fe, ¿qué hace? Neutraliza el poder del enemigo, impidiendo que sus ataques puedan herir nuestros corazones. De hecho, David nos recuerda lo que hablamos. Aquí viene el texto que analizamos en el tiempo de oración. Acrisolada es la palabra de Jehová y es escudo a los que en él esperan. Y el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 5 dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y habla, el versículo dice, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del fuego. ¿De quién? Del maligno, dice el texto. La palabra maligno es poneros, que literalmente significa malo, malvado, alguien que produce daño. Entonces, el maligno, o sea, nuestro adversario espiritual, siempre va a buscar hacer ¿qué? Lo malo, siempre va a buscar dañar nuestra vida, siempre va a buscar poder afectar nuestra relación con Dios a través de cada una de estas flechas que pudimos ir analizando. Y sobre todo una de las flechas más principales y que él utiliza es la duda en cuanto a la obra de Cristo por nosotros. Vestirse con el escudo de la fe significa cubrir la mente y el corazón con confianza en Cristo para que los dardos del maligno no penetren en nuestras vidas. O sea, ¿cómo apagamos los dardos de fuego que el maligno constantemente está tratando de enviarnos? Si el dardo que él nos envía dice, Dios te ha abandonado, levantamos el escudo para enfrentar ese dardo confiando en la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Que él nos hizo en Mateo 28, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Isaías 43, versículo 2 y 3 también dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Levantamos el escudo confiando para hacer frente a esa flecha o a ese dardo de la desconfianza y del temor. Si el dardo quizás del enemigo habla de nuestra dignidad y dice, no eres digno, eres pecador, estás condenado, en Cristo dice Efesios que somos justificados. Y Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Levantamos el escudo de la fe en contra de ese dardo que el enemigo está tratando de atacar a nuestras vidas. Por lo tanto, los dardos de fuego no siempre son visibles. Pueden venir como pensamientos, emociones o circunstancias que buscan apagar la fe. Usar el escudo de la fe significa activar nuestra confianza en Dios para resistir esos pensamientos, las emociones y situaciones que buscan debilitarnos espiritualmente. Pablo dice, llevando todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Por eso es ahí donde el enemigo trata de atacar constantemente. La segunda, o ya no la segunda, sino la quinta parte de esta armadura es el yelmo de la salvación, o conocido como el casco, ¿no? Como se ve ahí en la imagen, ¿no? Este es el quinto elemento de la armadura de Dios y está presentada por el yelmo del soldado romano, sin el cual un soldado nunca iba a una batalla sin su casco. Por lo tanto, algunos de los yelmos estaban hechos de cuero muy grueso, cubierto por placas metálicas, como se ve ahí, y otros eran de metal pesado, que había sido moldeado a través de los martillos. Por lo general tenían lengüetas, como se ven ahí, lenguas que salen hacia abajo,
¿Para qué? Para proteger parte del rostro y también las orejas. Y se hacían de bronce o hierro. Y se forjaba por dentro con fieltro o algún tipo de esponja para que sea algo acolchonado, ¿no? Porque si no el casco se mueve para todos lados, ¿sí? Para que fuera algo más cómodo y ponerse ese casco. Solo un hacha o un martillo muy pesado podían hacer daño al soldado que tenía puesto el casco. Por lo tanto, la función del yelmo, ¿cuál era? Era proteger la cabeza de cualquier herida, en particular de la espada, ¿no? Anchas de uso tan común en las guerras de aquel tiempo. Es importante que el yelmo cubra toda la cabeza, ¿no? Porque nuestros pensamientos están protegidos y cuidados con la confianza puesta ¿en dónde? En el perdón y en el amor de Dios. La seguridad de ser hijos de Dios, como dice ahí, coherederos, como dice Pablo, ¿no? Con Jesucristo, y estar sellado por el Espíritu Santo que nos garantiza el futuro con Cristo, eso da confianza al creyente. Por otro lado, el que duda de su salvación es vulnerable a los ataques del diablo porque le faltará firmeza, estabilidad y fe en los momentos más críticos. De hecho, Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 habla también del yelmo como la esperanza de nuestra salvación. Y el hecho de que el yelmo esté relacionado con la salvación indica que los golpes de Satanás están dirigidos ¿a dónde? A la seguridad y la certidumbre del creyente en Cristo. Es decir, la pregunta entonces es, ¿dónde ataca Satanás en nuestras vidas? Lo primero que trata de hacer es atacar en nuestra mente. En la mente ataca, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, sembrando, como hablábamos anteriormente, dudas, sembrando mentiras, confusión. Cuando la serpiente trata de tentar en Génesis 3 a Eva, lo primero que hace la serpiente es cuestionar la palabra de Dios. Siembra duda y le dice, y le hace una pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Le está diciendo, ¿es cierto que Dios le dijo eso? Está, ¿no es cierto?, tratando de insertar la flecha de la duda. ¿Y qué hace? Distorsiona este mandato del Señor, porque el Señor le había dicho, de ese árbol no se puede comer. ¿Y qué hace? Distorsiona este mandato. Primero, exagerando la prohibición para que parezca algo injusto. Entonces, ¿qué le dice? ¿Es cierto que le dijo? No creo que sea tan así. Es como que le está diciendo. Y segundo, contradice, pero abiertamente, lo que Dios le dice. Y en el versículo 4, él le dice, porque Eva le dice que Dios le había dicho que si comieres de ese fruto, moriréis, le dice. Y dice, no, le dice Satanás, no es cierto que moriréis. Contradice totalmente y abiertamente la palabra del Señor. ¿Qué hace? Niega la consecuencia de Dios que había establecido, anulando en primera instancia la advertencia divina. Es decir, el pecado comienza en primera instancia cuando se acepta la mentira sobre Dios y se duda de su palabra. Porque Eva cedió en base a esta duda que el enemigo inserta, a esta distorsión que el enemigo realiza a una orden establecida, directa, que Dios había dado. Por lo tanto, al ceder a esto, al entrar en duda sobre una mentira y sobre lo que Dios establece en su palabra, automáticamente, hermanos, estamos dando lugar para que el enemigo pueda atacarnos y pueda darnos con la flecha de la duda. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender esto. Cuando el enemigo viene a nuestros pensamientos, a nuestra mente, con pensamientos, con ideas que contradicen su palabra, que distorsionan su palabra, tenemos que estar atentos para poder desechar, para poder defendernos de esos dardos o de esas flechas que quieren desviarnos, ¿no? O quieren hacernos daño en nuestra vida
espiritual. Lo segundo que ataca es el corazón. Y cuando hablamos del corazón, hablamos de las emociones, de nuestros deseos. Es decir, busca desordenar nuestros afectos, generando miedo, orgullo o desesperanza. Por ejemplo, cuando las tentaciones apelan a nuestro deseo inmediato, porque seguimos con el ejemplo de Eva en el capítulo 6, ese deseo es un deseo inmediato. O sea, le cambia la orden de Dios el enemigo y ese deseo que era malo, el enemigo lo torna un deseo bueno a los ojos del hombre y atractivo. Y dice lo siguiente, el versículo 5, versículo 6 del capítulo 3 de Génesis: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo que era malo, el diablo lo distorsiona y lo presenta algo bueno, algo agradable, algo que no puede producir ningún efecto aparentemente. Por lo tanto, es una promesa engañosa que hace Satanás. Porque Satanás le dice, no es cierto que no puedes comer. Porque si comes de ello, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, le dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué trata de hacer Satanás? Suele atacar en el ámbito de los deseos inmediatos, como el placer, el poder, el reconocimiento. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es magnificar lo inmediato y minimizar lo eterno. Es decir, las tentaciones que apelan el deseo inmediato buscan que el ser humano sacrifique lo eterno por lo momentáneo. Es decir, distorsiona la palabra, tuerce. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablábamos que los falsos maestros distorsionan? El distorsionar, el torcer las escrituras es algo que quienes lo realizan. Satanás es el que distorsiona. Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas no provienen de Dios, hermanos. Eso es incitado netamente por obra del enemigo, por obra de Satanás. Y aquí vemos un ejemplo, cómo Satanás tuerce sutilmente la palabra de Dios para producir un daño y para que podamos ceder a la tentación y al pecado. También otro de los dardos son las relaciones, ¿no? Promueve división, resentimiento y falta de perdón entre los hermanos, entre la congregación. Siempre trata de sembrar discordia dentro de la comunidad de la fe. Y una de las principales también dardos es ataca nuestra identidad en Cristo a través de las acusaciones, de la condenación, buscando que dudemos de nuestra salvación. De hecho, Apocalipsis lo describe en el capítulo 12 al diablo como el acusador de los hermanos, constantemente buscando la manera de acusar. Por lo tanto, para desanimarnos, apunta a nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestros problemas sin resolver, nuestra mala salud o cualquier otra cosa que parezca negativa en nuestra vida, con el fin de hacernos perder la confianza en el amor y cuidado de nuestro Dios. También nos ataca a través del desánimo, quizás el desánimo a través de la oración, cuando estamos orando, quizás por alguna persona que está orando por algún familiar, algún ser querido que no conoce al Señor y que ora a tiempo y esa persona insiste en rechazar el Evangelio, o por algún hijo que se niega a seguir los caminos del Señor en el cual uno le ha instruido o enseñado. Uno se desanima porque pasa el tiempo y no vemos respuesta. Quizás también nos podemos desanimar cuando se ora en repetidas ocasiones por alguna sanidad física, por alguna situación que no se puede resolver en nuestra vida.
por algún problema que no podemos solucionar. Y pasa el tiempo y seguimos orando, pero no vemos respuesta. El enemigo automáticamente comienza a atacarnos con un dardo de desánimo y de desconfianza en lo que Dios quiere hablar. Isaías 40 habla de que muchas veces podemos sentir desánimos cuando oramos por, por cosas que quizás Dios no responde de manera inmediata. Isaías 40, 29 dice, Señor, el que el Señor da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por lo tanto, el ataque más perturbador de Satanás contra los creyentes es tentarles a creer también que pueden o perder la salvación. Pocas cosas son más paralizantes en la inseguridad, que la inseguridad, ¿no? Porque estamos en una incertidumbre. De hecho, Jesucristo, mi paso dejo, mi paso os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y de hecho en el capítulo 16 del mismo libro de Juan, él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La pregunta es, ¿cómo es posible que un corazón que dude encuentre paz? Es difícil. Por lo tanto, las intenciones de Satanás es hacer que los creyentes duden de las promesas de Dios, de su poder, de su bondad, de su verdad y sobre todo de su disposición o capacidad para guardarlos y mantenerles a salvo. De hecho, el apóstol Juan dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, el apóstol Pablo también podía declarar en esta confianza y seguridad en el Señor y a pesar de la crisis y situación que él pudiera estar viviendo o atravesando, en un texto muy conocido, él podía declarar que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, si se le quedó algo hoy pendiente, dice, ni nada creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Habla de una posición, independiente de lo que seamos o hagamos. Si hay un corazón que se arrepiente, podamos encontrar el perdón de parte del Señor. Y nada nos puede separar del amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. De hecho, él hablaba justamente de la gracia salvadora de Cristo y él decía en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Por lo tanto, el que duda de su salvación o se siente incierto de ella, será como un soldado que no ha llevado su casco, expuesto a los golpes que da el diablo. La certeza de que Cristo nos ha salvado nos da confianza y esperanza en medio de la batalla. Así como el yelmo romano protegía la cabeza del soldado, la salvación protege la mente del creyente contra la condenación, el engaño y el temor. Y nos vamos a la última parte de la armadura, que es la espada del Espíritu. Como vemos ahí. La espada del soldado romano se llamaba gladius, ¿sí? Y era un arma corta, recta y de doble filo, diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. Y medía normalmente entre 60 y 85 centímetros de largo. Pesaba prácticamente casi 1 kilo. Era liviana prácticamente y era ideal, ¿no? Para apuñalar y cortar en formaciones cerradas. Tenía que ser algo liviana para poder combatir. Esto se llevaba en una funda o estuche que se ponía al costado aquí del cinturón, que eso vimos el domingo pasado, y
siempre estaba al alcance de la mano, lista para ser desenvainada o para su uso inmediato. Es decir, su diseño corto, ¿qué hacía? Permitía movimientos rápidos y precisos, sin estorbar al compañero de la fila. Así como el gladius, ¿no? Que se llamaba, era preciso y penetrante, la palabra también es aguda, eficaz y directa para confrontar el error, defender la verdad y vencer en la batalla espiritual. De hecho, el autor de Hebreos, en el capítulo 4 de este texto tan conocido, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Aquí cuando habla de espada de dos filos está haciendo alusión a este tipo de espada, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí Hebreos 4:12 enseña que la palabra de Dios es viva, poderosa y penetrante, capaz de revelar lo más profundo del corazón humano, pero también capaz de transformar una vida completa. La palabra viva que aparece en la Biblia Reina Valera 960 en el original no es viva, ¿sí? Si la traducción real es vida, no viva. Entonces lo que dice aquí que la palabra de Dios es vida. ¿Por qué? Porque produce vida en los corazones de aquellas personas que están muertos espiritualmente hablando por causa del pecado. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. A partir de este contexto que acabamos de leer del libro de Efesios, sabemos que se trata de un arma espiritual que existe con el propósito de ¿qué? De ser utilizada en nuestra lucha contra enemigos espirituales. Y de hecho, Pablo mismo declara de forma explícita que la espada del Espíritu es la Biblia, y es la palabra de Dios, dice el texto. Ahora, las Escrituras enseñan muchas verdades acerca de ellas mismas. En primer lugar, afirman que Dios es su autor. Dice Pablo en 2 de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. También el apóstol Pedro decía en el capítulo 1 de su segunda carta, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, David también afirmaba en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que hace, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Todo esto hace la palabra del Señor. También la Biblia afirma estar completa. De hecho, Apocalipsis capítulo 22 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia es completa. La Biblia afirma también que es efectiva, produce, cuando sus verdades son proclamadas y aplicadas, hermanos, suceden cosas. Isaías declaraba y decía, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta es la palabra de Dios. Cuando habla del Espíritu, se refiere al origen divino de la espada. Es el Espíritu Santo quien da vida y usa
la palabra de Dios como arma espiritual. Como la espada del Espíritu, la Biblia ofrece recursos y bendiciones ilimitadas para el creyente. Lo primero que tenemos que entender que la Biblia, la palabra de Dios, es la fuente de verdad. De hecho, el propio Jesús dijo, tu palabra es verdad. La fuente de toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Acerca de Dios. Encontramos la verdad acerca del hombre. Encontramos la verdad acerca de la muerte, del tiempo, de la eternidad. Encontramos la verdad acerca del cielo, del infierno, de la condenación, pero también encontramos la verdad en cuanto a nuestra salvación, que es por medio de la obra de Cristo. Amén. La Biblia también es la fuente de nuestro crecimiento espiritual. Pedro amonestó a los creyentes y les dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para salvación. La palabra también es nuestra fuente de guía y dirección espiritual. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. También la palabra es la que puede limpiar y purificar nuestras vidas. El mismo salmista en el Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, su defensa para cada tentación fue un pasaje de las Escrituras que contradecía y refutaba con precisión la palabra del diablo. Él le decía, escrito está. Las 3 veces le refutó diciendo, escrito está. Y refutaba con la palabra de Dios. Recordemos que ahí también el Satanás, ¿qué quería hacer? Quería torcer y distorsionar la palabra de Dios. Y lo quiso hacer frente al mismo autor del libro. O sea, no había cosa más descarada que esta. Queriendo distorsionar las escrituras al mismo autor de las escrituras. Entonces, y Jesús contrarrestó este ataque de Satanás justamente con la misma escritura, sin ser adulterada, sin ser manipulada y enseñándola de manera correcta. Por lo tanto, cuando el uso que hizo Cristo, ¿no? Que Cristo hizo de esta espada en la tentación, hoy día es nuestro modelo de cómo hemos de usarlos nosotros contra Satanás. Por eso, hermanos, es importante estudiar, leer la palabra del Señor. El creyente que no conoce la palabra de Dios no podrá emplearla eficazmente en la lucha espiritual. Satanás siempre va a descubrir las áreas donde hay ignorancia o confusión y atacará precisamente esos puntos en nuestras vidas. A medida que conocemos y comprendemos más la palabra de Dios, seremos más útiles en hacer la voluntad de Dios y también a la vez más eficaces para permanecer firmes contra el enemigo y contra sus acechanzas. Por lo tanto, tal como Jesús, ¿no?, hizo en el desierto, debemos usar nosotros enseñanzas claras de la Biblia para enfrentar y vencer las mentiras del enemigo. Por eso es importante, hermanos, la preparación, el estudio y la capacitación en la palabra del Señor. El Salmo 119:11 declaraba el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que está hablando aquí el salmista es un ejemplo práctico de cómo poner en práctica, valga la redundancia, lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas
a través de estos dardos en contra de la palabra de Dios. Es decir, guardar en nuestro corazón implica interiorizarnos en la palabra del Señor, meditar en ella, hacer una reflexión propia en cuanto a lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Es memorizar también su palabra. El propósito es claro aquí. Para no pecar contra Dios, ¿qué tenemos que hacer? Guardar y conocer su palabra. Porque eso es una defensa en contra del enemigo. ¿Y qué hace esta palabra? Sin lugar a duda, cuando alguien recibe esta palabra con un corazón puro, con un corazón sincero y honesto, la persona es cambiada y transformada. Porque lo que se guarda dentro de uno determina después lo que sale o lo que se ve por fuera. Por eso es sumamente importante. ¿Y cuál es lo que el salmista estaba queriendo decir aquí? El salmista quiso decir que atesorar la palabra de Dios en lo más íntimo del corazón es la manera de vivir en fidelidad y evitar el pecado. ¿Cómo nos vestimos con esta armadura? En primera instancia, memorizando y meditando cada día en las Escrituras, en la palabra de Dios. Es importante la lectura constante y diario de su palabra. Escuchar al Espíritu Santo en los momentos que nos toque vivir, porque en los momentos menos pensados el Espíritu nos recuerda la palabra justa en el momento oportuno en base a la situación que estamos viviendo. Y creer la verdad bíblica con fe y autoridad como defensa y como guía. Creer que soy perdonado en Cristo, creer que soy reconciliado en Él, creer que somos hijos de Dios realmente en Él. Mas a todos los que les recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Esta es la razón importante para nuestra vida, para luchar y desenvainar nuestra espada en contra de las acechanzas del diablo. La palabra de Dios tiene un poder inmenso que cambia a las personas llevándolas desde el reino de la mentira hacia el gobierno de la verdad, desde la oscuridad hacia la luz y desde el control del pecado y la muerte hacia la justicia y la vida que Cristo nos da. El enemigo, por lo tanto, hermanos, hará todo lo que pueda hacer para menoscabar la palabra de Dios y destruir a quienes la predican y enseñan. Como Jesús aclara en la parábola, ¿no? Del capítulo 13 del libro de Mateo, en la parábola del sembrador, ¿no? Satanás se apresura siempre a arrebatar la palabra de Dios del corazón de quien escucha antes de que esa palabra pueda comenzar a echar raíces en ella. Romanos 10:17 dice que por la fe el justo vivirá. ¿En cuál fe? En esa fe que salva, en la fe que no surge simplemente de aceptar cualquier enseñanza bíblica, ¿no? Sino de esa fe de aceptar, de que creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y que depositando nuestra confianza en Él podemos obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna a través de Él. ¿De qué manera? Y con esto terminamos. Empuñaremos la espada del Espíritu, como dice ahí el texto, al leerla, reflexionarla, memorizarla y analizarla. Tendremos las palabras en nuestras manos, en el corazón, en los labios para compartirlas con los demás y enfrentar las tentaciones del enemigo. Y a modo de conclusión, cada vez que decides creer en la palabra de Dios y no dejarte vencer por el miedo, la duda o la tentación, estás levantando el escudo de la fe. Cada vez que eliges pensar desde la seguridad de tu salvación en Cristo, en lugar de dejarte dominar por la duda o el temor, estás tomando el yelmo de la salvación. Y cada vez que eliges, ¿no?, responder con la palabra en lugar
de con tus propias fuerzas estás tomando la espada del Espíritu en tu vida diaria. Y finalizando ya, mostrando ya la armadura completa, ahí tenemos toda la armadura completa y con cada una de las partes y lo que implica cada una de ellas. El casco, la salvación en Cristo, la espada, la palabra de Dios, el escudo, la fe como defensa activa, la coraza, la protección del corazón, el cinturón, la verdad de Dios y el calzado, la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Esa es la armadura, así que esta semana no tiene excusa, tiene todas las partes de la armadura, ¿sí?, para andar preparado y listo contra las acechanzas del enemigo. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.